Una de las partes más importantes, yo creo, de hacer un máster o de ir a la universidad o de ir a una escuela profesional es el contacto con otros compañeros y también con los profesionales de ese sector, ¿no? El contenido académico, los conocimientos que tú te llevas son importantes, pero al final eso también podrías aprenderlo o adquirirlo de otra forma en tu casa, ¿no? Mientras que lo que sigue teniendo de importante el presencial, y volvemos a nuestro área de la comunicación, es que ese contacto persona a persona, ese lenguaje no verbal, todo ese conocimiento de experiencia que transmite el estar en el mismo lugar con alguien, pues es algo que muchas veces no se puede deslocalizar, por así decir, ¿no? Y que en la escuela pues esa sensación también de pertenecer y de integrarte a una profesión te la da el contacto con profesionales con experiencia en ese sector, te va a dar una visión más clara de esto es lo que yo quiero hacer, esta es la peripecia, esta es la trayectoria de alguien que quiere dedicarse o que se dedicó a lo que yo quiero dedicarme, podría ser el resultado, me interesa, ¿no? ¿Qué mejoraría yo? Te da una perspectiva quizá más real y tangible que centrarte solo en la teoría, ¿no? Es fundamental una buena preparación en comunicación, pero no solo en el mundo de la política. Creo que es importante comunicarnos bien, incluso te diría en nuestro ámbito familiar y por supuesto laboral. Creo que cada vez es más el área de responsabilidad que recae en poder contar a los otros lo que queremos, lo que necesitamos, de una manera que se entienda, adecuada y también natural y espontánea, y eso pues también hay que pensar en ello y hay que prepararse para ello. Creo que ahora me da la impresión de que hay poco peso en las habilidades de comunicación oral. Creo que la educación en España ha puesto mucho peso sobre la escritura, ¿no? Sobre las redacciones o la respuesta, y ahora todavía digamos que con las nuevas tecnologías y su impacto en la escuela y en la universidad, pues se está relegando mucho las habilidades de comunicación oral. Y todo requiere una formación. Antes se adquirían de una manera natural, vivíamos en una sociedad donde se hablaba más y se contaban más historias, ¿no? Se contaban historias que nos importaban, que nos afectaban y que queríamos que también importaran y afectaran a los otros. Y esa formación intuitiva de algún modo ahora ha cambiado. Y entonces es verdad que es bueno poder generar espacios donde se entrena o se aprende o uno recupera esa habilidad de conectar con el otro, de hablar con el otro de una manera clara, natural y no confusa, no neurótica o no a la defensiva como muchas veces ahora nos relacionamos. El cine despierta muchísimas más emociones que la política. Eso es el gran desafío de un político, es justamente generar algún interés en los interlocutores, en los votantes, en los ciudadanos, ¿no? Es seducir a los demás mediante la palabra, mediante tus propuestas y que entiendan tu posición. Ese es el desafío del político y es una tarea bastante difícil. Tiene que franquear muchísimas barreras de desconfianza, de indiferencia, mientras que en el cine tú partes de una posición mucho mejor, mucho más ventajosa. El que acude a ver tu película ya está predispuesto a recibir esa historia que le vas a contar y a que le guste, a pasar un buen rato y a que le haga pensar idealmente. Pero desde luego en común sí que tienen, que es el arte de la comunicación, de la palabra y de la seducción, de contar el universo, contar el mundo, la sociedad en que vivimos a otra persona o a un colectivo de personas con sus contradicciones, con sus dificultades y con las áreas que tú entiendes que tienen que ser mejoradas. Y ahí sí que hay una parte, digamos, de narrador que podría compartir un cineasta con una persona que interpreta la sociedad para los otros y propone mejoras, que es lo que hace un político.
cuando uno se dedica a la creación, desde luego enfrentarse a la página en blanco es tu día a día, porque aunque estés a mitad de un trabajo, siempre, cada mañana, hay una página en blanco. Como en todo, hay técnicas, hay recursos que uno va adquiriendo para empezar, pero desde luego un buen consejo es ir a la verdad, ¿no? Ir a cómo estoy yo en este momento, hacer un pequeño trabajo preparatorio de cómo estoy yo en este momento, qué he visto, qué he oído, qué he leído hoy que me ha importado, qué tengo que ver yo con ese acontecimiento, y a partir de ahí tirar de un hilo que, bueno, que te puede conducir a rellenar esa página en blanco. Nadie está preparado para el fracaso, porque sobre todo porque en nuestro país, en España, está peor visto fracasar y está peor visto rectificar o hacer cambios en tu vida. En eso la crisis pues ha cambiado completamente los esquemas. Ahora digamos que estamos aceptando más como sociedad que a veces un proyecto no termina como uno pensaba y tiene que emprender otro distinto, y también a ver y apoyar el fracaso de los a nuestro alrededor. Yo creo que incluso la palabra en sí misma es negativa y siniestra cuando fracaso en sí mismo, pues a lo mejor es un proyecto que no ha ido como debía, pero del que siempre vas a sacar un aprendizaje que te va a reforzar en el siguiente proyecto, y que a veces en la vida profesional de alguien o la vida personal se compone de distintas etapas que juntas van construyendo un todo, ¿no? Y que una pieza sería incomprensible sin la otra. Entonces no hay que tener miedo a fracasar, aunque en general nos paraliza y nos bloquea mucho, y ese es el verdadero miedo a la página en blanco, es el miedo a hacerlo mal, a hacer algo mediocre o a no ser capaz de llevar a término una tarea. Hay que totalmente alejar ese miedo al fracaso y la negatividad al fracaso. El fracaso es malo en cuanto no nos va a permitir luego levantarnos y recuperarnos, pero si nosotros podemos volver a levantarnos, intentar otra, emprender de nuevo, pues eso será bueno.